y le hemos colocado a esta predicación como ovejas del pastor. Ese es el tema de esta predicación. Cuando pasa el tiempo como pastor, me he dado cuenta que cada vez confirmo de que la palabra de Dios siempre es profunda y no deja de sorprenderme. En este versículo o este pasaje, el mensaje central, cuando Jesús les habla a sus discípulos, es en relación a una advertencia que ellos tendrían que atender y el costo alto que implica seguir a Jesús. Repito, el mensaje central de los textos que vamos a estudiar con la ayuda de Dios tiene que ver con que Jesús le da una advertencia a sus seguidores. ¿Cuántos seguimos a Jesús? Y les da una advertencia y alerta del alto costo que implica seguir a Jesús. A veces nosotros, en nuestro buen ánimo y buen deseo, invitamos a la gente a que venga a escuchar, que se acerque a Dios, y eso es bueno. Pero déjeme decirle que los problemas no se acaban cuando venimos a Cristo. A veces son mayores. La diferencia ahora en Cristo es de que enfrentamos las pruebas y dificultades tomados de las promesas de Dios. Pero no se acaban las promesas, al contrario, comenzamos a vivir un alto costo que conlleva seguir a Cristo, seguir las cosas de Dios. Los que tenemos ya años en el Evangelio nos damos cuenta que mantenernos firme en las cosas de Dios, en la vida cristiana, no es fácil. Pasamos por momentos altos, luego bajos. Sin embargo, Dios nos habla, o nos va a hablar en esta hora, acerca de los peligros que vamos a ir enfrentando, porque el texto nos habla y nos compara, hace una analogía de que los seguidores de Jesús nos comparan con ovejas, y vamos a ver por qué. Leyendo el texto, dice Jesús, el versículo 16, a sus seguidores: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Cuando Jesús habla esto, tiene en mente alertarnos de que en este mundo en el cual vivimos es un mundo hostil, difícil, adverso, y vamos a encontrar diferentes adversidades. Los lobos en el terreno natural son animales de presa, son depredadores, son cazadores por naturaleza, y cuando tienen enfrente su presa, no solamente van para intimidarla, van para matarla. Entonces la alerta y el mensaje va en ese sentido. Dejo un apartado ahí, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, siempre Dios alertó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a que tuvieran cuidado con su vida espiritual, con su vida cristiana, porque tendrían que enfrentar constantemente el peligro de estar rodeados de gente que no tienen buenas intenciones. Dice Ezequiel, ¿ya lo tiene? Capítulo 22, versículo 26. Jesús dijo: yo los voy a enviar y estarán en medio de lobos. Es decir, hay que estar cuidando nuestro entorno constantemente. Sus sacerdotes, dice Dios, violaron mi ley. Entendamos primero que los sacerdotes son los padres espirituales del pueblo. La tarea de ellos era guiar al pueblo en las cosas de Dios. Pero en este caso, en este tiempo de Israel, esos líderes espirituales no estaban siendo lo que Dios quería que fueran. Todo lo contrario. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia. Y qué peligro tan grande es cuando los líderes de una iglesia, el pastor, por ejemplo, no sabe distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y que todo lo que entra se le da paso. La tarea de los líderes, del pastor, es cuidar el santuario, la casa de Dios, que sea un lugar de oración, un lugar de la predicación de la palabra, un lugar de orden, y tenemos que cuidarlo. Sin embargo, en ese tiempo no estaba siendo así. Dejaban pasar todo. Ahora, en el caso del pastor, esa es mi tarea, y la hago con la ayuda de Dios. Pero también ustedes, padres de familia, mamás, ustedes están frente a sus hijos, y su rebaño son sus hijos, y tienen que cuidar qué es lo que sucede en casa.
No pueden dejar pasar todo lo que llega a su casa. Si su hijo viene y con unas costumbres o unos hábitos distintos a los que Dios te enseña, debes de tener cuidado, porque tu casa tiene que ser casa de Dios. Y debes de cuidar lo que se ve en esa casa, lo que se escucha en ese hogar. Dice el texto, sigamos leyendo. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, no tenían discernimiento, ni distinguieron entre lo inmundo y lo impío. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil que como hijos de Dios no sepamos distinguir entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer! Porque estamos siempre delante de Dios. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como ¿qué? Fíjese, ahí aparece la palabra. No es extraño que Jesús hablara de esto a sus discípulos en el Nuevo Testamento. No, desde el Antiguo Testamento ya existe esto. Y fíjese que aquí no está hablando de la gente allá afuera. No, aquí, entre nosotros. Hay ovejas que aman a Dios aquí, pero también hay algunos que no aman y no tienen temor de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado de las cosas del Señor. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir ¿qué? Yo siempre he dicho que la tarea de pastor es la más noble y la más exigente que existe en esta tierra. Porque un mecánico se equivoca y no pasa que se desviele el motor y compras otro. El carpintero, de que compre una nueva madera y lo arregle. El electricista, que compre cables y lámparas, lo que se haya averiado. Pero cuando un pastor se equivoca, es un alma que estás condenando al infierno. Y hay que cuidar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que cuidar las almas. Yo lo hago con usted. Usted también hágalo con sus hijos. Amén. Y dice el texto: para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Qué significa eso? Que por encima del alimento espiritual en ese momento estaban los intereses personales de los sacerdotes y de los príncipes. Qué triste es cuando la gente ve esto como un negocio. Esto es lo más sagrado, la casa de Dios. Amén. Y sus profetas, que también eran responsables de guiar al pueblo, recubrían con lodo suelto, profetizándoles ¿qué? Vanidad, y adivinándoles ¿qué? Hermanos, a veces yo he sido criticado muy fuerte, y me han llegado a mis oídos comentarios: es que el hermano Bello solamente desde el púlpito nos habla y nos tira y nos dice. No, hermano, yo le predico la palabra por el bien de usted. Eso es todo. Yo no conozco cómo usted está viviendo, ni qué hace en su casa. Allá usted con Dios. La palabra es para advertirnos. Leyendo por años la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el único libro que no nos habla de advertencia o de exhortación es la carta de Filemón. De allí en fuera son 65 libros que constantemente nos están hablando y nos están exhortando a vivir en la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que el interés de Dios siempre es alertarnos y advertirnos para vivir en su voluntad. Amén. Y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y Jehová qué? Predicar el evangelio es una gran responsabilidad. Y tenemos que hablar lo que Dios dice por el bien de nosotros. Y vivir la vida cristiana nos lleva a nosotros a tener mucho cuidado. Somos comparados en el texto de Mateo 10 como ovejas, porque es un animal muy noble. Leyendo un poco acerca de las ovejas, fíjese, me encontré con algunas características. Es tan noble la oveja que si una mosca se coloca en sus pestañas y se asienta ahí y pone sus nidos, no hace nada a la oveja. Tiene que venir el pastor para poderle quitar, imagínese, hasta una mosca que está haciéndole daño en sus ojos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando Dios nos compara a nosotros, nos enseña que dependemos ser pastoreados primero por Dios, por Cristo, que es el pastor de pastores. Y número 2, por el pastor que Dios ha colocado en la iglesia. Porque como pastor aquí, yo veo cosas en usted que usted no ve. Todos tenemos puntos ciegos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es un punto ciego? Que no nos alcanzamos a ver nosotros. Claro.
Y todos los tenemos, también yo los tengo. ¿Cómo podemos quitar o ver los puntos ciegos? Leyendo la Biblia. Eso es todo. Mateo 10:24. Los discípulos mismos fueron testigos de cómo los lobos en el tiempo de Jesús, hablando de los fariseos y escribas, aún fueron tan contundentes con Jesús. Cuestionaron siempre el ministerio de Jesús. Siempre se opusieron hasta que lo mataron. Mateo 10:24, ¿ya lo tiene? Amén. El discípulo no es más que su maestro, es decir, usted y yo no podemos llegar por encima de las cosas que Jesús hizo. Siempre seguiremos y pisaremos donde Jesús pisó. Ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿qué? Si los fariseos y escribas, cuando Jesús enseñaba, le dijeron que era Belzebú, que hablaba de un Dios pagano, de un Dios malo, ¿qué no harán con usted y conmigo? Si a Jesús lo vituperaron, lo golpearon y lo crucificaron, ¿qué no van a hacer con usted y conmigo que somos seguidores de Jesús? La gente no va a tener piedad de nosotros. Y Jesús nos habla para que no nos tomara por sorpresa las pruebas y adversidades que vamos a enfrentar. Porque cuando no estamos advertidos y vienen las pruebas y las luchas, hermanos, algunos se amargan y se frustran. ¿Por qué me pasa a mí esto si yo estoy buscando de Dios? Entre más quiero consagrarme, veo que hay más problemas. Y algunos se amargan y ya no vienen al templo. Pero Dios quiere que crezcamos y nos quiere alertar esta mañana con la ayuda de Dios. Amén. Isaías 53:7 y versículo 8. Cuando vienen los ataques de diferentes frentes en la vida del cristiano, algunos se desconciertan y no saben cómo responder frente a las acechanzas o problemas o tribulaciones. Isaías 53:7. Y aquí vamos a aprender algo acerca de la vida de Jesús y cómo Él vivió las adversidades. ¿Ya lo tiene? Amén. Aquí habla de Jesús, el profeta Isaías. Angustiado Él, Jesús, y afligido, ¿qué? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué aprendemos de esto que hemos leído? Que a Jesús no le fue fácil ir a la cruz por usted y por mí. Y la gente lo golpeó y la gente lo insultó y la gente le escupió y no contestó como ellos se merecían. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como ovejas de Jesús? Yo sé que esto cuesta, ¿verdad? Cuando alguien te insulta y te dice cosas o te inventa cosas, qué difícil. Y ahí entramos todos. Esta palabra es para todos, incluyendo al pastor, porque todos necesitamos aprender del Señor. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué? No tenía ninguna razón Jesús para morir en la cruz por usted y por mí. Sin embargo, lo hizo para cumplir el plan del Padre. Amén. Y todos tenemos un propósito en esta tierra, desde que llegamos a Cristo. Y es hablarle a nuestra descendencia del amor de Dios. Y es predicar a nuestros hijos y enseñarles acerca de buscar a Dios. Este texto nos habla de que Jesús jamás se opuso a la voluntad del Padre. Y nunca contestó y nunca reaccionó como muchos esperaban. Al contrario, nos da un gran ejemplo. Volvamos al texto, ahora sí, de Mateo 10. Vayamos al versículo 17. Ya vimos que somos enviados entre lobos, dice. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas, ¿qué, hermanos? Os azotarán. Jesús está alertando a sus seguidores a que los mismos hermanos, porque aquí no habla de hermanos en la sangre, aquí habla de hermanos en la fe.
¿Cuántas veces no nos hemos sentido traicionados por algún hermano que de repente dijo un comentario que nada que ver con nosotros y nos enteramos? Porque todo se sabe, ¿verdad, hermanos? Y a veces no es de que usted lo esté buscando, a veces lo suben al Facebook, a Instagram, y ahí nos enteramos de muchas cosas. Pero Jesús dice, serás entregado por tu hermano. Y habla de esa lucha que tendremos que enfrentar constantemente. Y nos habla de tener mucho cuidado. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Es decir, el extremo de los extremos. Hay un costo muy alto por seguir a Jesús. A veces tenemos que enfrentar a instancias difíciles. Y la advertencia es para que estemos alertados. Pero cuando lleguemos a ese lugar o a ese momento, dice la Biblia, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué testimonio? De que somos hijos de Dios. De que cuando estemos en la prueba y en la lucha, hermanos, seamos testimonio y honremos a Dios con nuestras acciones y caminemos en el Señor. Amén. Ahora, yendo un poquito al versículo 16, ahí mismo en Mateo 10, habla algunas características de estos dos animales que habla aquí en la analogía. Dice, os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues, ¿qué, hermanos? Prudentes como las serpientes. No es de que seamos serpientes, no, sino que seamos en cuanto a sus características, prudentes. Una serpiente nunca caza una presa a menos que esté a 2 metros 50 centímetros de la presa. Ellas no hacen intentos fallidos, siempre son certeras. ¿Qué significa? Que cada vez que usted y yo tengamos que decidir, no vamos a decidir creyendo a ver si funciona, no, vamos a decidir porque ya consultamos a Dios, ya oramos, ya leímos la palabra y sabemos lo que tenemos que hacer. Los hijos de Dios nunca decidimos a ver si funciona, decidimos para que funcionen las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es muy importante, hermanos. Dice el texto entonces, sed prudentes como serpientes en cuanto a esa característica, a ese rasgo. Y luego dice, sencillos como palomas. Dice otra versión, humildes. Y habla de una característica que no podemos perder los cristianos. Pero pastor, es que yo soy de carácter fuerte, yo soy impulsivo, sí. Pero antes de que fueras cristiano, ahora en Cristo, Él mora en nosotros y somos a la imagen de Cristo. Es que yo soy así, pastor, así nací, sí, sin lugar a duda. Pero ahora en Cristo somos llamados a ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente la hermana Elvira es la que está consciente de que debe de ser así, aunque todos tendremos que decir amén. Continuamos, vamos adelante con la ayuda de Dios. Hechos 20:28. Debemos de ser nosotros los cristianos transparentes, sencillos, humildes, francos, pero respetuosos, honrados, íntegros, leales, hombres y mujeres de paz. ¿Se lo repito? Los cristianos debemos de ser sinceros, transparentes, sencillos, humildes, francos, pero respetuosos también, honrados, íntegros, leales, hombres y mujeres de paz. Dice Hechos 20, ya lo tiene 28. Aquí el apóstol Pablo les habla a los líderes de la iglesia en Éfeso y los confronta y les advierte y les exhorta a lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros. Ahí está el consejo. Es decir, usted tiene que vigilar su vida espiritual. Yo no puedo orar por usted en su casa, ni tampoco puedo leer la Biblia con usted en su casa. Eso lo hace usted. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esto se aplica al pastor de la iglesia, pero también a los padres de familia en sus casas. Quien tiene que vigilar por la vida espiritual de sus hijos, ¿quién tiene que ser? Usted. Tiene que apagar el televisor, tiene que apagar Netflix y tiene que sentarse con sus hijos y leerle la palabra de Dios. Usted. Nadie más. Es su rebaño. Sus hijos van a crecer, se van a ir.
Y cuando salgan de su casa para casarse, formar una familia, que se vayan con la palabra de Dios en sus vidas. Pero depende de ustedes, papás. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, de ustedes cristianos, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Los que están conmigo aquí en la iglesia Elohim, desde que iniciamos, han conocido el trabajo de su servidor. Amén. Y han visto y ya han constatado que tengo temor de Dios y amo a Dios. Amén. Pero yo no sé el que está aquí después. Yo no puedo hablar por nadie. Yo hablaré por mí, por lo que yo hago, por lo que yo predico. Y como el pastor Bello, pocos. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Después de mi partida cambiarán las cosas. Ahora, leyendo la historia, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Hay dos cartas. La primera que está en la Biblia, después de Gálatas. Y la otra, la carta que se escribe en Apocalipsis. ¿Qué significa cuando llegamos a Apocalipsis? Que la iglesia desapareció. Después de 20 años, la iglesia de Éfeso desapareció. No cuidaron el consejo de Dios. No cuidaron la advertencia. Pero hubo advertencia. Y dice el texto 29, sigamos leyendo. Porque ya sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, es decir, de aquí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? Hermanos, no demos por sentado todo en la iglesia. Leamos la Biblia. Estudie en su casa la Biblia, para que nadie lo engañe. Y si algo desde aquí, desde el púlpito, no está correcto con la Biblia, levántese en el amor de Dios y confronte a la persona. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que tengamos mucho cuidado nosotros. Y que veamos. Regresemos a Mateo, capítulo 10. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es decir, en las pruebas, cuando tenemos pruebas y adversidades, ¿qué hablamos o qué tenemos que hablar? Lo que dice la Biblia. Eso se refiere al texto. Ya saben lo que tienen que hablar. No tienen que hablar como ustedes, tienen que hablar lo que Dios dice al respecto. Porque no sois vosotros los que habláis, ahí está, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí viene una advertencia aún más fuerte, y que a veces no nos gusta escuchar, pero es una gran realidad. Y el hermano, aquí habla del hermano en la carne, en la sangre, familiares. El hermano entregará la muerte al hermano. Y esto es difícil, lo tenemos que vivir. Muchas veces en tu casa, el mayor opositor para que tú busques de Dios va a ser tu familia. Yo tengo 6 hermanos, 5 hombres y 2 mujeres somos. ¿Saben cuántos siguen a Dios? ¿Cuántos? Solamente yo. No eres el único. Y tampoco soy el único. Y tenemos que luchar contra la oposición de la familia. Tenemos que luchar contra el punto de vista de ellos. ¿Por qué tienes que ser pastor? ¿Y por qué siempre así? Y tengo que defender yo mis convicciones. Y tengo que defender mi vida, la de mi familia. A veces no empatamos en las convivencias. Porque pues como usted sabe, si no son de aquí, pues son como el mundo. Y todos tenemos pruebas. Pero depende de cada uno cómo se mantiene. Entonces hay una advertencia. Tendrás oposición con la gente de tu familia, pero mantente firme. Camina con Dios. Y luego dice, y el padre al hijo. Es decir, llegará el momento que los hijos a veces se van a oponer a que el padre busque a Dios y viceversa. ¿Cuántas veces yo no he visto familias que de repente retroceden? Porque el hijo no quiere, porque el papá no quiere. No, usted busque a Dios, hermano. Busquemos a Dios. Mi anhelo es que mi familia camine con el Señor, pero si ellos no quieren, yo no me puedo detener. Yo tengo que avanzar con Cristo. Amén. Es así.
Es lo que Jesús está diciendo en esta advertencia. Y los hijos se levantarán contra los padres. ¿En qué sentido? No únicamente faltarles el respeto, sino en cuanto al tema de la vida espiritual. No estarán de acuerdo. Yo sé que muchos de ustedes, padres que tienen hijos adultos ya, les cuesta que ellos vengan al templo. Ya están grandes, tienen 20, 25 años y todavía está ahí: mamá, vente al templo, levántate temprano. Luchando. Pero es así. Y tenemos dos opciones: o desistes o te vienes. Porque aquí está la bendición del Señor en la casa de Dios. Y los hijos se levantarán contra los padres, y fíjese el extremo, y los harán morir. Morir aquí en términos espirituales. ¿Cuántos padres e hijos han dejado y abandonado las cosas de Dios? Y su vida espiritual está muerta. No hay vida de Dios en ellos. No hay vida de Dios. Por eso Dios nos llama a nosotros a que tengamos cuidado y que seamos como ovejas. Que seamos hombres y mujeres que nos dejemos orientar, que nos dejemos guiar por el Señor, para que Él nos vaya instruyendo y nos vaya guiando en todo momento de nuestra vida en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es muy importante, hermanos. Romanos capítulo 16. Ya vamos sobre el final. Romanos 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser, ¿qué? Notoria a todos. Si algo nos distingue como ovejas, es nuestra obediencia a Dios. Y aquí sí me preocupa, porque temo decirle, y se lo quiero decir con toda franqueza: aquí también hay cabritos y hay ovejas. Las ovejas buscan la voluntad de Dios, y cuando Dios les habla, no voltea al lado, sino dice: es para mí la palabra, Señor, tú me estás hablando a mí. Y el cabrito simplemente, pues, no le pasa nada, sale del templo como entró, nada lo cambia. Pero las ovejas nos dejamos ministrar por la palabra del Señor. Eso es todo, la gran diferencia. Y yo como pastor me doy cuenta quién es oveja y quién es cabrito. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. ¿Por qué? Porque son obedientes a la palabra de Dios. Pero quiero que seáis sabios. ¿Para qué? Para el bien. Tenemos que ser sabios, hermanos. Y la Biblia nos habla de la sabiduría, que es la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Eso es alguien sabio. Alguien que lee, que escucha y que aplica la palabra de Dios en su vida. Amén. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Y me ayuda a leer al final? Es decir, no sea malicioso, hermano. No seamos maliciosos. Creámosle a Dios. Recibamos la palabra. Cada predicación, cada sermón es un alimento espiritual para nuestra alma. No es un tiempo de entretenimiento, es un tiempo de Dios que nos va a ministrarnos, hermanos. Amén. Esto es bien importante que tenemos nosotros, porque Dios constantemente nos advierte y nos confronta a que sigamos adelante. Concluimos en el texto de Mateo 10:31. Dice, ¿ya lo tiene? Mateo 10:31. Así que no temáis, más valéis vosotros que ¿qué? Hermanos, esto que Dios nos ha hablado no es para amedrentarnos, sino para alertarnos. La vida es así, pero Dios está con nosotros. Valemos tanto delante de Dios que Él nos alerta, y nos previene, para que cuando llegue la prueba y la adversidad, usted no está tomado por sorpresa y sepa: es necesario que yo pase por esta prueba, pero Dios me ayudará y estaré al final caminando con el Señor. Amén. Y no se desanime, véngase a la casa, busque a Dios. A los papás, mi consejo es: ora por tus hijos hasta el final de tus días. Amén. Es lo que tiene que hacer. Amén. Y invítalos al templo. Pero si llega el momento que ellos no quieran venir, usted véngase y vea por su alma. Y aquí en el templo ore por ellos. Y no dejemos de orar nunca por la familia,
Porque al final es lo que Dios nos pide. A pesar de cómo nos tratan a veces, tenemos que orar y pedir a Dios que tenga misericordia por ellos.